Buenas, mi nombre es Kirsi Candelario Jiménez, matrícula 121-8555, asignatura Lengua Española 2, presentado a Damaris Santos Francisco. Organización y elaboración del mensaje. Este capítulo nos enseña los pasos y técnicas para organizar un buen mensaje antes de transmitirlo. Lo primero que debemos tomar en cuenta a la hora de elaborar un mensaje es organizar bien las ideas que contendrá el tema del que vamos a tratar. Y para esto debemos responder a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a organizar? ¿Cómo lo vamos a elaborar? ¿Y cómo lo vamos a presentar? Algo que debemos destacar cuando elaboramos un mensaje es tener el conocimiento del tema que trataremos, estudiar a fondo ese tema para así poder organizar nuestras ideas y sacar la idea central que quiere comunicar, fijar el propósito general para hablar y establecer el propósito específico para escuchar, siempre tomando en cuenta el lenguaje que vamos a utilizar. Este debe ser un lenguaje adecuado, claro y preciso para transmitir el mensaje y que los receptores lo puedan comprender. La idea central es la idea más importante que abarca el tema, es decir, es la información más importante que se desea transmitir a través de ese mensaje y de ella surgen otras ideas llamadas secundarias. El equilibrio de ideas. Se organizan las ideas que forma el cuerpo del discurso con respecto a la cantidad de información que se presenta. En la estructura de ideas se forma de acuerdo a la manera que redactamos nuestras ideas para darle un orden. La misma es utilizada básicamente para ordenar las ideas principales, estableciendo entre ellas una coordinación o secuencia para estar seguros de que llevarán el contenido con claridad a los receptores. La estructura de frase se utiliza básicamente para ordenar las ideas principales, pero también es posible incluir las subordinadas, si así lo desea el comunicador, para ir visualizando los puntos de desarrollo de cada una. En la estructura de oración, las ideas se escriben con oraciones, las cuales para ser completadas necesitan un sujeto, un verbo y un complemento. Paralelismo en la redacción. El paralelismo es una técnica o recurso retórico de la literatura, utilizado comúnmente para enfatizar lo que se quiere expresar. Radica en la repetición de una misma estructura. Se refiere a la utilización de formas gramaticales semejantes al redactar las ideas para demostrar y visualizar los niveles de coordinación y subordinación. El formato alfanumérico de ideas. Las ideas siguen un formato alfanumérico que indica la jerarquía, ideas principales y subordinadas. Ordenar las ideas en un formato nos sirve para visualizar dos aspectos, la coordinación y la subordinación. En la secuencia de organización de ideas es importante ordenar las ideas, ya que de esta forma podemos verificar que entre ellas exista un seguimiento, orden o secuencia. En la etapa de preparación del mensaje, una preparación efectiva requiere una buena preparación, organización del tema y elaboración de materiales verbales, pero también visuales. Gran parte del éxito de comunicación depende de la forma como sean presentadas las ideas visualmente. El placer de la escritura y la lectura. Describir. Describir es explicar de manera detallada y ordenada cómo es una cosa, una persona o un lugar, para ofrecer una imagen o una idea completa de ellos. La descripción sirve sobre todo para ambientar la acción y crear una que haga más creíble los hechos que se narran. En palabras más sencillas, la descripción es pintar con palabras una realidad. El resumen.
El resumen es un texto que se construye a partir de otro, de las ideas principales o partes de un asunto o materia. Es decir, el resumen consiste en reducir a términos breves y precisos lo esencial de un asunto, en la que se conservan las ideas del autor y se respeta el sentido del mismo. El párrafo. El párrafo es una unidad comunicativa formada por un conjunto de oraciones secuenciales que trata un mismo tema. La redacción. Redacción. Redactar es expresar por medio de un texto cosas sucedidas, acordadas o pensadas, así como deseos, vivencias, sentimientos o pensamientos. A la hora de redactar debemos tomar en cuenta que la expresión escrita sea sencilla, quiere decir espontánea, clara, sin ambigüedades que afecten la expresión, precisa, sin palabras innecesarias, original, evitando copiar de otros la forma de expresar las ideas. El argumento. Los argumentos son las ideas que refuerzan una tesis. Los argumentos pueden tener validez propia por su grado de objetividad o fuerza persuasiva por su manera de impactar al receptor. Síntesis. La síntesis es un extracto que rescata el contenido de un texto a partir de la localización de las ideas centrales, escribiéndolas con nuestras palabras y agregando opiniones o comentarios personales al respecto. Parafrasis. La parafrasis es una acción comunicativa que consiste en formular juicios, críticas o exponer opiniones propias después de haber comprendido un texto. Comunicación oral. La comunicación oral es la habilidad de elaborar, enviar y recibir información a través de la palabra hablada, la capacidad de comunicarnos oralmente de manera clara, asertiva, marca sin duda la forma como nos interrelacionamos, promovemos acuerdos y resolvemos diferencias. En la comunicación oral hay dos componentes muy importantes, el mensaje verbal y la comunicación no verbal. De manera que la comunicación es una forma de expresar nuestras emociones y sentimientos. Podemos expresar ideas u opiniones mediante la comunicación oral. Mediante la comunicación verbal se puede transmitir conocimientos, emociones, expresiones, etc. Puede utilizarse para informar, investigar y discutir todo tipo de temas. Resulta vital para la enseñanza y el aprendizaje, así como la formación de vínculos y la construcción de las relaciones con otras personas. Comunicación oral y estratégica. Oral estratégica. Es generalmente utilizada en público y al mismo tiempo es formalizada. Se prepara y elabora antes de llevar a cabo la interacción para cumplir con los estatus establecidos. La comunicación oral estratégica está compuesta por estructura y forma. La estructura incluye tres partes fundamentales: la planeación, la organización y la interacción. La planeación es una etapa de preparación, es adentrarnos al tema en pensamiento y reflexiones para reconocer los propósitos. De esta manera, determinar con precisión el efecto que deseamos lograr en el receptor. En todos los procesos de planeación se distinguen dos fases: la preparación de plan y su elaboración. La organización se desarrolla en base al mensaje, donde seleccionamos el tema y organizamos las ideas. La interacción, hace referencia al proceso de comunicación vivido en ese momento. La forma es el proceso de intercambio que se produce entre el emisor y el receptor. En este se incluye el número de participantes. Las formas se dividen en formas de comunicación en grupo, dual, en público y masivo.
Propiedades textuales. El texto es una unidad comunicativa, una secuencia de palabras ordenadas según un determinado conjunto de relaciones sintácticas. El texto es la unidad total de comunicación. Responde a una intención comunicativa, es un acto donde el hablante manifiesta una intención y se produce en una situación y posee una estructura. Las propiedades textuales. Las propiedades textuales, según Daniel Cassani, son condiciones o requisitos que se deben tomar en cuenta a la hora de escribir para que el texto tenga sentido y logre su propósito comunicativo. Por lo general, las propiedades textuales se suelen dividir en tres partes: adecuación, coherencia y cohesión. La adecuación es la propiedad del texto que se encarga de dos aspectos: la variedad y el registro. En la adecuación se adapta de manera eficaz la situación comunicativa, teniendo en cuenta el destinatario, el canal de transmisión y la intención comunicativa. La coherencia hace referencia a la estructura semántica del texto. Es la propiedad del texto donde se selecciona la información más relevante de la irrelevante. Y además es la que se encarga de organizar la estructura comunicativa del texto, como título, índice, introducción, capítulos, apéndices, conclusiones, referencia, etc. El tema tratado es aquello de lo que se habla y a lo que se deben subordinar todos y cada uno de los enunciados del texto. La pertinencia. La pertinencia es un texto es la capacidad de entender, de interpretar lo que se lee, tanto en la referencia al significado de las palabras que forman el texto, como con respecto a la comprensión global del escrito. La cohesión hace referencia a la estructura sintáctica del texto. Es la propiedad del texto que consiste en conectar las frases entre sí mediante las formas de cohesión, repeticiones o anáforas, relaciones semánticas, enlaces o conectores. Para redactar un buen texto, debemos tener en cuenta lo siguiente: claridad, concisión, precisión, integridad y corrección. El ensayo. El ensayo. El ensayo es un texto expositivo reflexivo que trata un tema de manera general, el cual puede ser sistemático o no, dependiendo de si este es formal o informal. Entre las características del ensayo, se pueden destacar que sus partes son la introducción, la tesis, el desarrollo y la conclusión, y cada párrafo en un ensayo desarrolla una idea. Se puede clasificar de acuerdo con las estructuras textuales manejadas, requiere de investigación bibliográfica y el tema expuesto no es exhaustivo. El informe. El informe. Podemos definir el informe como el documento en el cual se estudia un problema, con el fin de transmitir informaciones, presentar conclusiones, ideas y a veces recomendaciones. Las tres reglas fundamentales a seguir en la redacción de informes y de todo documento escrito de carácter práctico son, como habíamos mencionado antes, precisión, concisión y claridad. Redactar un informe consta de 4 etapas. Etapa 1, preparación. Etapa 2, ordenación del material. Etapa 3, redacción. Y etapa 4, revisión. El currículum vitae. El currículum vitae. El currículum es la relación de datos bibliográficos, académicos, laborales y personales que se aportan al optar a un trabajo. Es un documento digital o físico. Tiene como fin mostrar un resumen de nuestra carrera profesional y académica, y debemos hacerlo dibujando un perfil suficientemente atractivo y concreto en la que la mente de los responsables del proceso de la contratación se les sea atractivo, llamativo, claro y preciso. Presentado por Kirsi Candelario Jiménez.
Muchas gracias.